Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Perfiles Forenses, aquí a través de su canal Chen TV. El día de hoy pues tengo dos grandes personalidades, un gustazo estar coincidiendo aquí con la maestra Karina. Bienvenida, maestra. Hola, maestra, pues ya tenemos rato que no nos habíamos visto. Bastante rato. El programa aquí es entre las dos. Entre no las estamos, dos, ¿verdad? Pero tenemos también acá, amiga, a un privilegiado hombre entre las dos. A mi querido amigo, el maestro Germán Hernández Santiago, un experto en seguridad pública, que el día de hoy nos va a hablar sobre el tema los desafíos en la seguridad pública. Bienvenido, maestro. Gracias, maestra. Gracias por la invitación. Gracias, maestra, por estar aquí con ustedes en Chen TV. Claro que sí, en un momento daré una pequeña semblanza del maestro, que bueno, es muy extensa, pero tratamos de resumir un poquito. Un poquito nada más. Bueno, él es instructor de la Fuerza Aérea Mexicana en materia de operaciones tácticas en el despliegue territorial, es instructor de la Guardia Nacional en el curso de Derechos Humanos, Proximidad Social y Fuerza de Reacción, profesor de Arte Marcial Chino Gushi, instructor de formación policial en el Instituto de Profesionalización del Estado de Oaxaca, perito en balística forense, docente certificado por el CETEC, instructor externo del certificado por la Secretaría del Trabajo, exdirector de logística de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, instructor del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asesor de seguridad pública en el municipio conurbado del estado de Oaxaca, instructor capacitador de unidades operaciones especiales en el estado como Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Estado de México, etc. Instructor de operaciones policiales para las unidades de la Secretaría de la Marina Armada de México, exdirector de Relaciones de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, asesor en seguridad pública para diferentes municipios conurbados del estado de Oaxaca y hoy en día un gran capacitador. Así que bienvenido, maestro. Gracias. El currículum bastante largo y extenso, tratamos un poquito de puntualizar algunos de todo ese extenso preparación que usted tiene. Bienvenido a Perfiles Forenses. Gracias. Y bueno, pues comencemos. Comencemos, maestro. Vamos a hablar el día de hoy a desarrollar este tema, que si bien es un impacto social, tenemos que hablar también sobre la cultura en la que estamos basadas y cómo podemos hacer que nosotros tengamos esa seguridad, ¿no es así? Definitivamente. La seguridad pública, pues no solamente es un derecho que tenemos todas las personas y que está consagrado en nuestra Constitución, también es una necesidad y es el elemento que más anhela la sociedad actualmente. Es la mayor demanda hacia los gobiernos, hacia los estados, la seguridad pública. Sí, definitivamente también nosotros como ciudadanos, como sociedad, tenemos que estar preparados ante estos desafíos, porque actualmente pues tenemos muchos índices de violencia ejercida, no solamente con las mujeres, ¿no? Anoche estaba yo viendo lamentable hecho que suscitó en Juchitán, de un menor de 8 años que fue ejecutado, y siendo en una casa, amiga, te quiero contextualizar, bueno, esta situación pues puede suceder no solamente en Oaxaca, ¿no? Puede suceder en cualquier parte de nuestra república y hasta del mundo, pues, ¿no? Y actualmente, pues qué bien que tengamos aquí el tema, porque podemos hacer muchas cosas, maestro. ¿Qué podemos hacer para que nuestra seguridad en casa, porque esto fue en una casa, en la casa de donde habitaba el niño, ahí fue donde una persona pues rafaguea, definitivamente ocasionando pues esta lesión muy grave a la familia, no solamente el fallecimiento, sino todo lo que se genera en un núcleo social, ¿no? Sí, mire, tenemos grandes problemas en materia de seguridad en nuestro país, principalmente porque no tenemos una cultura de seguridad. En nuestro país, por ejemplo, en otros países, en países desarrollados, en las escuelas hay una materia o hay un conjunto de materias que están enfocadas a desarrollar aspectos técnicos en materia de seguridad, primeramente personal, después familiar, después seguridad en el entorno, y este tipo de formación y capacitación nos da la posibilidad de anticiparnos a cualquier suceso nocivo en contra de nosotros, ¿no? Entonces en nuestro país tenemos ese gran problema porque no tenemos una cultura de la seguridad, tenemos una cultura reactiva. ¿Qué vamos a hacer después
de que ya pasó. Así ¿sí? es. Entonces, cuando ya pasan las cosas, reaccionamos queriendo generar acciones que ya no van a poder prevenir lo que ya pasó, el acontecimiento que ha suscitado. ¿sí? Se van a generar acciones encaminadas a un posible suceso, pero del cual tenemos poca información porque esa cultura no existe en nosotros. Entonces en nosotros no existe la capacidad o la habilidad de generar un diagnóstico, principalmente de seguridad de nosotros. Todos nosotros, las personas, tanto hombres como mujeres, salimos a la calle y siempre salimos pensando que no nos va a pasar nada. Entonces ahí ya cometimos el primer grave error. Sí. Porque el primer punto a nuestro favor para que no nos pase nada es considerarnos vulnerables. Si yo me considero que soy vulnerable, voy a tener la capacidad y la habilidad de reconocer mis limitaciones. Entonces voy a generar acciones que se contrapongan a esas limitaciones y de esa manera voy a tener un entorno seguro. Claro, claro. Y bueno, tal vez muy erróneamente pensamos que solamente la seguridad depende de nuestro gobierno, ¿no es así? Definitivamente, tenemos un mal enfoque, yo diría tenemos un mal enfoque o una mala orientación, estamos mal orientados, ¿no? Muchas veces no lo hacemos con la finalidad de acosar al Estado en materia de seguridad, sino que no tenemos a quién más recurrir, ¿sí? No tenemos, los ciudadanos no tenemos a nadie más a quien recurrir, recurrimos a la policía y si la policía no es efectiva, entonces ¿a quién recurrimos? ¿Sí? Entonces ahí tenemos un gran problema, por eso en nuestro país tenemos un problema gigantesco que no nos ha dejado avanzar. Cuando nuestros gobernantes sacaron a las Fuerzas Armadas de los cuarteles, cometieron un error dimensional. Sí. Porque el ciudadano, cuando se siente vulnerado en su seguridad y la policía no responde, tenía en su mente una idea de que había otra escala de gobierno que me puede auxiliar. Pero ¿qué pasa cuando esta escala de gobierno sale a la calle y no me auxilia? Ya no tengo a quién más recurrir. Es correcto. Es por ello que en muchos lugares la gente empieza a tomar el autocontrol de esa seguridad y se generan elementos de venganza, ya no de seguridad, se generan elementos de venganza. Entonces, nosotros somos copartícipes de la seguridad con el Estado. Sí, sí, porque también quiero comentar, de pronto como ciudadanos pensamos que tener un arma en casa ya es como mi protección. Sí. Cuando no somos incluso a veces responsables, que en casa tenemos nuestros hijos pequeños, ¿sí? Incluso tal vez tengamos un arma, pero no lo sabemos manipular, ¿no es así? Sí, cometemos errores también graves como estos, ¿no? Tenemos afortunadamente en nuestro país la posibilidad jurídica de tener un arma con un registro ante la defensa, con un determinado número de municiones y un determinado calibre. La Secretaría nos las otorga, nos da el permiso para tener en nuestra casa para nuestra seguridad, pero si no sabemos manipular esa arma y si no hemos socializado esa manipulación con nuestra familia y si no tenemos un lugar ideal para resguardar esa arma, lo único que estamos llevando a nuestra casa es un problema. Claro. Es un gran conflicto. Y ese gran problema lo hemos visto en las escuelas de nuestro país, cuando los niños llevan el arma de papá o el arma de mamá a la escuela, ¿sí? Y no lo llevan con la finalidad de causar un daño, lo llevan con la finalidad de enseñarle a sus compañeros, de mostrarle, posiblemente de presumir, sí. Porque en su forma de concebir ellos su realidad, no están causando un daño. Claro. ¿Sí? Están compartiendo algo con sus compañeros. Pero ese simple hecho ya está generando un ambiente de inseguridad. Maestro, ahí podemos entrar en esta situación de la capacitación. Obviamente tiene que ser muy concreta y muy correcta el decir voy a capacitarme para tener un arma en todo aspecto, ¿no? Porque realmente a veces, como dice, si bien es cierto no la sabemos manipular, yo creo que mucho menos sabemos resguardarla. Porque no sabríamos dónde tenerla, precisamente porque no tenemos esa parte de capacitación. Considero que sí podemos reunir los requisitos para tener el arma en casa, pero antepone también una situación, es decir, tienes una capacitación, a lo mejor cada vez más exigentes en este aspecto, porque realmente si llevamos, pasa lo que usted está diciendo, ¿no? No tenemos esa capacitación, pero también mucho menos el decir dónde la voy a resguardar, para que los hijos pues no la tomen, ¿no? Y no la puedan manipular. Entonces creo yo que es esto. ¿Cómo podemos puntualizar esta parte? Considero que le ha faltado algo, un elemento clave a defensa. Y le ha faltado el elemento clave de brindar a ellos la capacitación.
porque nosotros de manera particular podemos conseguir una persona que nos dé esa formación, que nos dé ese adoctrinamiento, pero posiblemente no cumple con las características ni técnicas ni jurídicas que necesitamos para tener un arma en casa. Claro. Entonces, yo considero que eso es algo que le ha faltado a la Secretaría de la Defensa, tener un área de capacitación e información donde concientice a las personas de la responsabilidad de tener un arma de fuego en casa. Después, cómo va a manipularla y cuáles son los puntos ideales de resguardo que debe de tener para que esa arma esté 100% segura. Claro. Sí, ahorita que comentaste esto, maestro, es muy importante porque hace unos días vivimos también el tema de las pirámides de Teotihuacán, amiga. Es correcto. Sí, y qué tan lamentable es tener un arma y no prever también lo que es la salud mental. Sí. Claro. No solamente también es estar capacitado, no es así, maestro, de poder accionar un arma, sino tener la capacidad de la salud mental para poderla dominar. Sí, pues es un conjunto de seguimientos, ¿no? Es un conjunto de seguimientos. Tener una aportación de arma, tener un permiso para tener un arma en domicilio o un arma para nuestra defensa, conlleva un conjunto de problemas no solamente para la institución que nos entregue ese permiso, sino también para la persona que la posee y para la familia o el grupo social que lo rodea. Porque las personas portadoras en un momento determinado pueden tener un conflicto que los impacte psicoemocionalmente y los lleve a cometer un acto como el que pasó en las pirámides, ¿no? Un acto Como impulsivo. este muchacho. Sí, definitivamente, ¿no? Aunque ahí hay que considerar otros factores, ¿no? Sí, Hay que claro. considerar otros Sí, hablemos factores. también que el arma pues no era permitida, ¿verdad? Esa arma con la cual realizó pues realmente no creo que haya tenido un permiso, ¿verdad? Definitivamente ya de la información que ha salido y que le hemos dado seguimiento, pues era un arma de fuego a la que no pudo tenerse acceso a un registro porque es un arma bastante antigua. Claro. Es previa a los registros ya a nivel nacional o a nivel internacional. Pero de esas armas hay muchísimas en el mercado, o sea, en el mercado negro hay En el cientos, mercado negro, hay miles, eso iba a decir, el mercado negro. cientos, miles de armas que se venden como dulces, ¿no? O sea, Sí. México es uno de los países donde se venden más armas de forma clandestina. Sí. Y es uno de los países donde ingresa mayor cantidad de armas sin control y sin registro. Y esas armas están en algún lugar, en algún domicilio o en posesión de alguna persona que por una parte no tiene la salud mental para poseerla y por otra parte se dedica a actividades que no son lícitas. Claro. ¿Sí? Claro, sí, algo que comentaban y veía yo en los comentarios es de cómo pudo ingresar esa arma sin previo registro. Bueno, olvidemos el registro. Pues sí, porque realmente no creo que, No. obviamente no existía. No, obviamente no existía. Pero simplemente el acceso de esa arma en las pirámides está como conflictuado aún y no sé si ya existe alguna respuesta porque no puede pasar desapercibida un arma así. Sí, bueno, pues volvemos al origen de nuestra plática, ¿no? Sí. La cultura de seguridad. En nuestro país una cultura de seguridad. Bueno, ni las instituciones de seguridad pública tenemos cultura de seguridad. Yo me desempeñé muchísimos años, más de 20 años en el ámbito de la seguridad pública. Y nuestras policías son reactivas. Vamos reaccionando ante cada suceso, ¿no? Lo que acabó de pasar en Teotihuacán, se dio una reacción. Y una reacción que muchas veces pues no está al nivel de lo que la gente necesita, ¿no? Tanto así que hubo muchos memes en contra de la señora presidenta. Sí. Considero que algo bien importante que las instituciones de seguridad deben tomar en cuenta es que donde quiera que haya congregación de personas, hay un nivel de riesgo. Claro. Y ese nivel de riesgo debe estudiarse y valorarse. Y debe de considerarse todas las posibles aristas que pueda haber que puedan vulnerar la integridad de las personas. Entonces no solamente se trata de colocar un filtro o un elemento de control que me permita detectar si hay armas pulsocortantes, armas de fuego al ingreso del lugar. También tenemos que tener, por ejemplo, en las pirámides, yo creo que van al día varios miles de personas a visitarlas, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor no se ha considerado también lo que son las emergencias médicas. También. Si una persona le da un golpe de calor, si una persona se cae de las pirámides, si una persona le da un infarto, un preinfarto. Todos esos elementos tampoco se han considerado porque las veces que yo he ido nunca he encontrado una ambulancia. No. Ni tampoco he encontrado, por ejemplo, un área de psicología que dé los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Sí. Entonces todos esos son elementos a considerar que deben estar dentro de un programa de seguridad, de un esquema de seguridad.
Entonces nuestras autoridades deben voltearse a ver en todos los lugares donde hay alta congregación de personas, qué elementos de seguridad de cuál voy a disponer en un momento determinado que se pueda necesitar. Y eso surge, ese diagnóstico surge en base a las etapas de edad que visitan los lugares. ¿Qué edades están visitando? Y estas edades, ¿qué riesgos me representan? Claro. Porque si hay niños, representan un riesgo por caídas, por golpes, por diferentes cosas. Pero si hay adultos mayores, representa un riesgo completamente diferente. Entonces volvemos a lo mismo, la cultura de seguridad es lo que tenemos que trabajar en cada uno de nosotros, desde nuestro hogar. Y muchas veces es lamentable, maestro, te interrumpo en ese aspecto, que no se tenga esta prioridad. Finalmente la afluencia o influencia de gente que existe en las pirámides, porque a mí me queda muy cerca, pues es mayoritaria. No hay manera de llevar un censo de cuánta gente entra, de cuánta gente está ahí, ¿no? Vemos también la parte de seguridad que también nosotros estamos ofreciendo a toda esta gama de personas que vienen de otros países, que también es totalmente diferente, ¿no? Porque no sabían cómo avisar al familiar que estaba esta persona fallecida, y entonces sí tuvieron que hacer un protocolo que no estaba implementado. Claro. Entonces, todo esto es nuevo, pero lamentablemente, precisamente toda la vida he dicho, la capacitación siempre tiene que ser primero. Y en estos lugares, pues obviamente con mayor peso, por el nivel de gente, no nada más a nivel nacional, sino también viene gente internacional. ¿Qué voy a hacer como ahorita que pasó? No sabían cómo avisar, no sabían quién era, a lo mejor si llevaba el ID, el pasaporte, a lo mejor no lo llevaba, no lo sé, ¿no? Todo esto que se tuvo que hacer, y ojalá y desde este punto pues se analice lo que usted está diciendo, porque es de suma importancia en todos estos lugares. Claro. Sí, definitivamente tenemos que, principalmente nuestras autoridades tienen que voltear a ver qué se tiene que hacer en cada una de estas áreas, pero también se tiene que voltear a las escuelas. Nosotros como padres de familia tenemos que voltear a las escuelas de nuestros propios hijos y preguntar si hay algún esquema de seguridad, y si no lo hay, colaborar para que lo haya, porque desde ahí empieza esa cultura de seguridad. No vamos a esperar a que nuestro hijo vaya a un lugar turístico para que se encuentre con un esquema de seguridad. El esquema de seguridad hay que hacerlo en casa, el esquema de seguridad hay que hacerlo en la escuela, hay que hacerlo en el lugar donde laboramos, y hay que ir con el esquema de seguridad donde quiera que vayamos, a dónde voy a ir, a qué horas voy a ir, con quién me voy a reunir. Todos esos elementos son elementos de seguridad que hay que considerar. Sí, es un punto bastante importante, porque yo recuerdo que en algún momento en una escuela ahí de nuestro hermoso Oaxaca, digo, tengo que evidenciar y también no tengo que hablar porque para estos espacios sirve, amiga, las mamás estaban poniendo en contra de la revisión de mochila, del programa de mochila segura, ¿sí? Que porque es un derecho, que porque, etcétera. Pero como una mamá, cuando sabe el contexto social en el que nos estamos ubicados, ¿sí? Porque fue de una zona de la costa, ¿eh? Entonces, imagínense este maestro, ya de mencionar. Entonces, si desde ahí nosotros mismos hacemos, más bien dicho, no participamos ante estas inspecciones, ¿cómo le vamos a dar el derecho a alguien más que venga a resguardarnos? ¿No es así? Porque estamos vulnerables incluso desde casa. Sí, definitivamente, pues la seguridad es uno de esos elementos que requiere un consenso, desafortunada y afortunadamente. Sí. ¿Por qué desafortunadamente? Porque la mayoría deben estar de acuerdo para que se pueda implementar un protocolo. De lo contrario, pues no se puede implementar. Y afortunadamente porque teniendo un consenso general se pueden generar acciones de coacción cuando se viole ese protocolo. Sí. ¿Sí? Hace unos días pasó lo del caso en el estado de Oaxaca de un alertamiento por un tiroteo. Sí. ¿No? Los muchachos pintan en los baños, por allá hicieron algunos cartelones, los pegaron en los postes. La autoridad escolar se enteró y pues genera muchas vulnerabilidades en la seguridad, porque cuando se entera, lo primero que hacen es suspender las clases y sacar a los chicos. Eso es ponerlos en riesgo. Claro. ¿Sí? O sea, ahí están poniendo en riesgo. El siguiente punto fue avisar a las autoridades al otro día, y cuando la autoridad se informa o se entera de lo que está pasando, no corrobora la amenaza, porque ya hay un protocolo a nivel nacional para eso. Y de hecho el primer punto precisamente son este tipo de reacción que debe de haber ante alertamientos o ante amenazas. Entonces, ¿qué es lo que hace la policía? Va y genera un cerco de seguridad. ¿Sí? Genera un cerco de seguridad.
Y en ese cerco de seguridad empieza a generar un registro. No lo veo mal, el registro, no veo mal el cerco de seguridad, pero es algo que no fue informado. ¿Sí? Entonces los chicos llegan y se espantan, se asustan. Entonces ya no colaboran con la autoridad. Muchos chicos llegan y ven que está la policía haciendo un cerco de seguridad y se van por temor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya no permea el programa de seguridad, ¿no? Entonces, para que esos programas puedan permear con los muchachos, tiene uno que socializarlos y tiene uno que tomarlos en cuenta y tiene uno que orientarlos. Principalmente en las escuelas hay que hablar con los jóvenes y decirles, miren, está pasando esto y no debe pasar porque vulnera la seguridad de ustedes. Y a los que ponen en riesgo son a ustedes. Claro. Y cuando esto no se materializa, cuando esto es falso, se están gastando muchísimos recursos con los cuales se le está dando cuenta. Claro. Fíjese que no tiene mucho, bueno, en algún momento que estaba yo como rector en una institución, precisamente nos fueron a visitar y pedir este tipo de capacitación para los jóvenes, lo que es preparatoria, bueno, tiene que implementarse, yo digo, desde secundaria. A nivel primaria tiene que haber uno, obviamente, a nivel secundaria, que es un poquito más de riesgo, y preparatoria, que siento yo que son las personas más vulnerables en ese momento en cuanto a todo esto, este tipo de circunstancias. Entonces, iban los policías y bueno, era un temor el verlos uniformados y demás, ¿no? Los chicos así como que, ¿qué va a pasar? Porque vienen, están revisando, ¿verdad? Y simple y sencillamente iban a dar algo muy correcto sobre seguridad ahí en la zona de Catepec, que sabemos que es una zona rojo de riesgo, vamos, ¿no? Entonces sí era así como que ellos, lejos de decir qué bueno que vinieron, ¿no? A explicarnos, era un temor que entraran, ¿no? Decían, nos van a revisar, o estos cambios inmediatos se dan, ¿no? Porque precisamente es cuando son adolescentes y hay circunstancias alternas, que tú más bien lo sabes, de riesgo, ¿no? Sí, claro. Hablemos de drogas, hablemos de armas, de pandillerismo, de toda esta situación y circunstancia. Entonces, si bien es cierto lo que usted dice, aparte de ser en casa, también tiene que implementarse a lo mejor lo más continua posible, que vaya a seguridad pública y vean la otra cara de la moneda. Claro. Sí, mire, en ese sentido ha habido muchos conflictos en la implementación de programas de prevención desde la seguridad pública. Prevención desde la seguridad pública. Algo que a nosotros como policía nos duele mucho. La policía no previene el delito, disuade las conductas delictivas, ¿sí? Pero cuando se habla prevención desde la seguridad, tenemos grandes conflictos porque tenemos carencia de personal en las policías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy tengo muchachos que andan patrullando y selecciono algunos muchachos que andan patrullando y los mando a la escuela. Entonces los chicos los ven en la escuela, pueden socializar bien con ellos, pueden tener un buen trabajo, pueden tener una buena interacción. Pero ¿qué pasa? Pasado mañana, ese chico va con su papá, está con sus amigos en la esquina del barrio, están jugando fútbol, están haciendo cualquier actividad. Llega ese policía y les hace una inspección, entonces la percepción del muchacho en ese momento cambia. Claro. Y la imagen de ese policía frente a ese chico ya quedó destruida. Entonces las instituciones debieran tener un grupo de policías exclusivamente para hacer contacto en las escuelas, lejos de la interacción con conductas delictivas o con violencia, porque esa es la única forma de que los jóvenes en las escuelas mantengan una interacción y una confianza estrecha con los cuerpos de seguridad. Híjole, pues realmente una cuestión bien interesante, amiga. Demasiado interesante. Y ahorita teniendo la oportunidad aquí de un experto, recomendaciones, maestro, para la seguridad. Empecemos en casa. Para seguridad en casa. Sí, recomendaciones para seguridad en casa. Lo primero, necesitamos determinar las edades de nuestros hijos. Si tenemos hijos, ¿qué edades tienen? En base a esas edades vamos a generar elementos de protección. ¿Sí? Sí. Si tenemos niños menores a 3 años, es importante sellar los contactos de luz, fijar las cosas que se caen a la pared, fijar todas las cosas que son de riesgo de caída, hay que fijarlas a la pared. Nunca dejar a los niños solos, nunca. Todas con las casas que tenemos a cisternas, que tenemos o que recaudamos agua a nivel del piso, es importante que estén selladas. ¿Sí? A los niños hay que enseñarles a partir de los 3 años su nombre completo y dónde viven. Y hay que enseñarles que deben tener un vínculo de seguridad con alguien. Y ese vínculo en la vía pública es el policía. ¿Sí? Entonces hay que enseñarles eso, para que el niño a los 3, 4 años, si se llega a perder en la calle, pueda buscar a un policía, pueda contactar a un policía y decirle su nombre y decirle su dirección.
Eso es un elemento de seguridad para él. A medida de que las edades o que los chicos van creciendo, los esquemas de seguridad también deben ir creciendo, ¿sí? Es importante decir a los jóvenes que deben estar siempre al pendiente de sus amistades. Si no prohibirles, hay que hacerles ver que es muy importante mantener relación y amistad con personas de su edad, porque corren menos riesgo. Así ¿sí? es. Entonces, si un adolescente de 10, 11, 12 años empieza a tener amigos de 20, 25 y que no son conocidos en casa, es una señal de alerta, ¿sí? Que hay que considerar. Muy bien, qué tema tan interesante, amiga. Realmente, ojalá y esté con nosotros próximamente, maestro, se dé la oportunidad también, porque déjenme decirle que él viene desde Oaxaca, ¿eh? Está aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues bien, ¿dónde lo podemos encontrar, maestro? Pues nosotros estamos en el estado de Oaxaca, tenemos una pequeña empresa, voy a meter un gol. Claro que sí, adelante. Adelante. Ya viene el mundial, aprovechan. Sí, nos dedicamos a la seguridad, al diagnóstico, al análisis de riesgos. Nuestra empresa se llama Erevos, es una consultora, y en las redes sociales nos pueden encontrar de esa manera, consultora Erevos, SADCB, y ya en mis redes sociales personales, con mi nombre Germán Hernández Santiago, en todas las redes sabidas y por ahí. Perfecto, amiga, entonces. Pues a seguirlo, es un tema muy interesante y sobre todo una persona bastante capacitada para poderle darle seguimiento a su seguridad e incluso hasta particular, ¿no es así? Así es. Perfecto, amiga, entonces invitemos para el próximo. Pues nos vemos acá, queridos televidentes, pues nos vemos el lunes 2:30 de la tarde, síganos acá en su canal Chen TV y en su programa Perfiles Forenses, los esperamos lunes, recuerden, hasta luego.